La esposa de un director ejecutivo multimillonario se queda paralizada de horror cuando escucha a su marido y a su secretaria planeando su divorcio, y la sangre le empieza a hervir al pensar en lo que hace la secretaria a continuación. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Emma Sterling caminaba por los silenciosos pasillos de Sterling Enterprises, con sus tacones haciendo un suave ruido contra el suelo de mármol. La oficina estaba casi vacía a esa hora. El habitual bullicio de los asistentes y ejecutivos había sido reemplazado por un silencio inquietante. Llevaba una cena perfectamente preparada en una mano, y el calor del envase de comida para llevar se filtraba a través de la bolsa. Fue un gesto tonto y sentimental que no había hecho en mucho tiempo. Últimamente, Nathan había estado distante, siempre llegaba tarde a casa. La ignoraba con excusas sobre reuniones y plazos. Esa noche, había decidido cambiar eso, recordarle lo que tenían, lo que habían construido juntos. Se acercó a su oficina. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para que pudiera ver el resplandor de la lámpara de su escritorio. Vaciló, sus dedos apretaron la bolsa mientras extendía la mano para tocar. Pero entonces lo oyó. Su voz era baja, mesurada y demasiado informal para las palabras que estaba diciendo. Es hora de seguir adelante con el divorcio. Su cuerpo se trabó en su sitio y las palabras la golpearon como un puñetazo. Una oleada de adrenalina le inundó las venas y la hizo sentir inestable. El corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que juró que lo oirían a través de la puerta. Ella no se movió, apenas respiró, esforzándose por escuchar el resto. Nathan suspiró, como si el asunto no fuera más que otro acuerdo comercial. Terminaremos el papeleo pronto. No quiero alargar esto más de lo necesario. Se oyó un movimiento y luego otra voz, suave y divertida, Lily Hart. Emma apretó más la bolsa. Lily había sido la secretaria de Nathan durante casi 3 años, una mujer refinada y ambiciosa, de sonrisa fácil y gran inteligencia. Emma nunca había sospechado nada más que profesionalismo entre ellos, nunca se había permitido pensar en la posibilidad de que hubiera algo más. Hasta ahora. Lily soltó una risa suave que provocó un escalofrío enfermizo en la columna de Emma. No conseguirá nada. Nos aseguraremos de eso. Emma contuvo la respiración. El aire a su alrededor parecía enrarecerse y las paredes la presionaban. Nathan no protestó. No corrigió a Lily, no le recordó que la mujer de la que estaba hablando era su esposa, su compañera desde hacía más de una década. Simplemente exhaló y dijo, ese es el plan. A Emma se le retorció el estómago con violencia. Quería dar un paso adelante, abrir la puerta y exigir respuestas. Preguntarle cómo podía hacerle eso a ella, a su matrimonio, a la vida que habían construido juntos. Pero no podía moverse. No podía arriesgarse a que supieran que estaba allí. Todavía no. En cambio, se quedó petrificada en el pasillo oscuro, mientras la luz tenue de su oficina proyectaba sombras largas y definidas a su alrededor. Su mente daba vueltas, buscando una explicación, algo que diera sentido a lo que acababa de oír. Un malentendido, una broma cruel, cualquier cosa. Pero en el fondo, ella lo sabía. La distancia, las noches largas, las excusas vagas, todo eso la había estado llevando a ese momento. Ella había sido demasiado ciega, demasiado confiada para verlo. La voz de Lily siguió sonando despreocupada, casi juguetona. Te dije que sería fácil. Ella nunca lo vio venir. El pulso de Emma rugió en sus oídos. Nathan se rió entre dientes. Tenías razón. La crueldad despreocupada de ese gesto le provocó una nueva oleada de náuseas. Había estado al lado de ese hombre, lo había apoyado en cada triunfo y en cada fracaso. Se había sacrificado por él, había construido una vida con él, y ahora él estaba planeando descartarla como si fuera una idea de último momento. Y Lily se estaba deleitando con ello. No soportaba oír ni una palabra más. Sin pensarlo, dio un paso atrás y avanzó lo más silenciosamente que pudo por el pasillo. La puerta de la oficina permaneció entreabierta tras ella y el murmullo conspirativo de sus voces se fue, apagando a cada paso. Se obligó a respirar con normalidad, a mantener la compostura hasta que estuviera lo suficientemente lejos.
Lo último que necesitaba era que la atraparan ahora. En cuanto llegó al ascensor, presionó el botón con más fuerza de la necesaria. Las puertas se abrieron y entró, apretando con fuerza la bolsa de la cena mientras presionaba el botón para ir a la planta baja. En el momento en que las puertas se cerraron, exhaló bruscamente y sus hombros temblaron. Se apretó el pecho con la mano, intentando calmar el errático latido de su corazón. Quería gritar, romper algo, exigirle una explicación al hombre que acababa de destrozar todo lo que creía saber. Pero, más que nada, quería que se arrepintiera de haberla subestimado. Emma apenas recordaba el trayecto hasta su casa. Las luces de la ciudad se difuminaban frente a su parabrisas mientras su mente trabajaba a toda velocidad. La conmoción por lo que había oído todavía le oprimía el pecho como un peso. La traición se le pegaba a la piel, se le metía en los huesos y todo se volvía frío. Nathan no solo la estaba abandonando, la estaba borrando, despojándola de todo lo que habían construido juntos, de cada pizca de seguridad que tenía. Y no lo estaba haciendo solo. Lily Hart había estado involucrada en todo, riéndose, conspirando, asegurándose de que cuando se calmara el polvo, Emma no tendría nada. Apretó el volante con fuerza, sus uñas clavándose en el cuero. El dolor la hizo estabilizarse, pero no hizo nada para calmar la ira que lentamente le subía por la garganta. Había pasado años al lado de Nathan, apoyándolo, creyendo en él, confiando en que a pesar de los cambios que trajo consigo su éxito, él seguía siendo el hombre con el que se había casado. Pero él llevaba meses planeándolo, tal vez más tiempo. ¿Cuánto tiempo la había mirado a los ojos, le había dado un beso de buenas noches y había fingido? ¿Cuánto tiempo había sido ella nada más que un obstáculo que él necesitaba quitar de su camino? Cuando entró en la entrada, le temblaban las manos. Salió del coche, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y sus tacones resonaron contra el camino de piedra que conducía a la casa. Era demasiado grande y estaba demasiado vacía. Era una mansión que Nathan había insistido en comprar una vez que su empresa salió a bolsa. Ella nunca la había querido. Parecía más un museo que un hogar, frío e impersonal, lleno de lujos seleccionados en lugar de calidez. Y pronto, al parecer, él planeaba quitarle incluso eso. Atravesó la gran entrada, sin apenas notar el tenue resplandor de los candelabros de arriba. El silencio la oprimió, el peso de todo lo que había perdido la sofocaba, pero se negó a dejar que la consumiera. Este no era el final. No era para ella. Se dirigió al estudio con pasos decididos, su respiración todavía entrecortada pero su mente agudizándose con cada paso. Abrió de golpe el cajón inferior del escritorio de caoba y sacó una pequeña caja cerrada con llave que no había tocado en años. La llave estaba escondida dentro de un libro de tapa dura en el estante detrás de ella, una precaución que había tomado hacía mucho tiempo, cuando confiaba en Nathan pero nunca había sido ingenua con respecto al poder. Había aprendido de su padre, un hombre que lo había perdido todo a manos de socios comerciales que se habían vuelto en su contra. Siempre hay que tener una red de seguridad, le había dicho. Aunque nunca lo necesites, asegúrate de que esté ahí. Esta noche, ella lo necesitaba. Con manos firmes, abrió la caja y levantó la tapa. En el interior, había una memoria USB desgastada junto a una carpeta con documentos, cuyos bordes estaban ligeramente curvados por el paso del tiempo. Casi se había olvidado de ellos, viejos registros financieros, contratos antiguos, cosas que Nathan había descartado como insignificantes años atrás. Pero Emma siempre había sido buena con los detalles y había notado discrepancias incluso entonces. Transferencias inexplicables. Cuentas que parecían desaparecer y reaparecer con nombres diferentes. Nathan había restado importancia a sus preguntas y ella lo había dejado pasar, asumiendo que no era más que una maniobra comercial estándar. Ahora lo sabía mejor. Conectó el USB a su computadora portátil y abrió los archivos, escaneando números, registros de transacciones, cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender hasta qué punto era el engaño de Nathan. Lo que encontró le revolvió el estómago. No se trataba solo de ocultarle activos. Había estado canalizando dinero a través de empresas fantasma, moviendo fondos de maneras que solo podían significar una cosa: fraude. Y si pensaba que podía borrarla de su historial financiero, la había subestimado gravemente. Una risa amarga escapó de sus labios. Había pasado meses, tal vez años, orquestando cuidadosamente su caída.
Pero había cometido un error crítico. Había supuesto que ella sería demasiado ciega, demasiado complaciente, demasiado débil para defenderse. Se equivocó. Emma se recostó en su silla, exhalando lentamente. Su angustia no había desaparecido, todavía le dolía, todavía amenazaba con hundirla si lo permitía. Pero ahora, algo más fuerte ardía debajo de ella. Una determinación que no había sentido en años. Nathan había tomado su confianza, su amor, y los había destrozado sin dudarlo. Ahora, ella haría lo mismo con él. Él creía que tenía todas las cartas en la mano. Pensó que ya había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Emma miró fijamente la pantalla, con la mente acelerada mientras revisaba los registros financieros. Cada transacción, cada movimiento de fondos cuidadosamente orquestado, pintaba un cuadro de engaño tan intrincado que casi parecía una forma de arte. Nathan había sido meticuloso, moviendo activos justo por debajo del umbral legal, asegurándose de que ningún movimiento levantara sospechas. Se había preparado para esto, anticipando cada posible movimiento que ella pudiera hacer. Pero había algo que él no había previsto. Cerró la computadora portátil y exhaló bruscamente. El dolor seguía allí, alojado en lo más profundo de su pecho, pero ya no la controlaba. La traición ya no se sentía como una herida, sino como combustible. No iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que él le quitara todo. No iba a ser otra víctima de la codicia de un hombre poderoso. Si Nathan pensaba que ella se desvanecería silenciosamente en el fondo, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Ella tomó su teléfono, sus dedos firmes mientras revisaba sus contactos. Solo tenía un nombre en mente. Damien Carter. Damien había sido su amigo mucho antes de que Nathan entrara en su vida, cuando ella todavía trabajaba en el área de derecho corporativo. Siempre había sido despiadado en los tribunales, el tipo de abogado que convertía los divorcios en baños de sangre y dejaba a sus oponentes luchando por las migajas. Habían perdido el contacto con el paso de los años, pero ella sabía que si había una persona capaz de desmantelar los planes cuidadosamente trazados de Nathan, ese era Damien. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. ¿Emma? Su voz tenía el familiar matiz de curiosidad, mezclado con la agudeza de alguien que había construido una carrera leyendo entre líneas. Ha pasado un tiempo. Tragó saliva, forzando a su voz a permanecer firme. Necesito tu ayuda. Una pausa. Entonces, ¿dónde estás? En mi casa. Estaré allí en 1 hora. Colgó, agarrando el teléfono con fuerza. Ya no había vuelta atrás. Cuando Damien llegó, la miró y su expresión cambió. Siempre había sabido ocultar sus emociones, pero ella podía ver el destello de comprensión que le producía. Había visto a mujeres como ella antes. Mujeres que habían entrado en su oficina creyendo que estaban a punto de perderlo todo, pero que se marcharon sabiendo que eran capaces de recuperarlo todo. Cuéntamelo todo, le dijo, sentándose en el sillón de cuero frente a ella. Emma no dudó. Le contó todo, la conversación que había oído, las cuentas en el extranjero, las transferencias fraudulentas. Mientras ella hablaba, la expresión de Damien se ensombreció y sus dedos tamborilearon contra el apoyabrazos. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro lento y sacudió la cabeza. Está bien, admitió. Había borrado bien sus huellas. Se le revolvió el estómago. Había esperado esto, pero oírlo en voz alta lo hizo parecer más real. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Damien se inclinó hacia adelante, con su mirada penetrante. No dije eso. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Ha sido metódico, sí. Pero nadie es intocable, Emma. Ni siquiera Nathan. Tragó saliva con fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Primero, no le dejes saber que lo estás siguiendo. Si piensa que todavía no lo sabes, no acelerará sus planes. Eso nos da tiempo. Señaló con la cabeza su computadora portátil. Vamos a necesitar algo más que sospechas. Necesitamos pruebas contundentes, suficientes para demostrar que está cometiendo fraude, no solo ocultando activos. Emma tomó la memoria USB, sintiendo el peso de la misma en la palma de su mano. Creo que tengo algo. Lo conectó y sacó los archivos que había encontrado.
Damien se inclinó y escaneó los datos, entrecerrando los ojos. Jesús, murmuró después de un momento. No se trata de un simple caso de divorcio. Es un fraude corporativo. Emma apretó los dientes. ¿Podemos usarlo? Él la miró a los ojos. Todavía no. Necesitamos ser estratégicos. Si jugamos esto demasiado pronto, él encontrará una manera de enterrarlo antes de que podamos usarlo en su contra. Respiró profundamente para tranquilizarse. Entonces dime qué hacer. Los labios de Damien se curvaron en una sonrisa lenta y calculadora. Le vamos a pegar donde más le duele. Y cuando terminemos, no te perderá simplemente. Lo perderá todo. Emma se sentó frente a Damien, con los dedos enroscados alrededor de la taza de café que él había colocado frente a ella, aunque no había bebido ni un sorbo. El peso de todo lo que habían hablado todavía la oprimía, pero debajo de esa pesadez había algo más, claridad. Si quería ganar, tenía que ser paciente, tenía que ser cuidadosa, y lo más importante, tenía que ser convincente. Durante los días siguientes, se obligó a actuar como si nada hubiera cambiado. Siguió enviando mensajes de buenos días a Nathan, siguió desempeñando el papel de esposa cariñosa, siguió apareciendo en eventos benéficos con una sonrisa que nunca vaciló. La idea de tocarlo le revolvía el estómago, pero le permitió besarle la mejilla cuando había cámaras cerca, le permitió creer que ella todavía estaba en la oscuridad. Cada momento que pasaba a su lado era un acto de moderación, pero la satisfacción de saber lo que se avecinaba lo hacía soportable. En casa, cuando él trabajaba hasta tarde, ella se aseguraba de dejarle su whisky favorito en la encimera, tal como a él le gustaba. Cuando él le enviaba mensajes de último momento cancelando sus planes para cenar, ella respondía con comprensión, como si no hubiera memorizado ya sus patrones de engaño. Cada vez que el nombre de Lily aparecía en su historial de llamadas, ella sonreía para sí misma, sabiendo que estaban cavando su propia tumba. Pero debajo de la fachada, ella estaba trabajando. Con la ayuda de Damien, revisó años de correos electrónicos, contratos y estados financieros. Cada reunión nocturna, cada transferencia al extranjero, cada informe de gastos falsificado, todo lo documentaba. El imperio empresarial de Nathan no se había construido solo sobre la ambición, sino sobre mentiras cuidadosamente elaboradas, y ella estaba decidida a desmantelarlas. La prueba más contundente llegó en forma de una grabación. Era casi demasiado fácil. Nathan tenía la costumbre de dejar su portátil abierto durante las videollamadas, confiando en la privacidad de su oficina en casa. Una noche, mientras él se duchaba, ella activó la función de grabación y salió de la habitación. Cuando lo reprodujo más tarde, se quedó sin aliento. No, los fondos ya se habían transferido. Las cuentas en el extranjero son seguras. La SEC no nos tocará si no sabe dónde buscar. La voz de Nathan se escuchó tranquila y segura. Lily se rió del otro lado de la línea. ¿Y tu esposa? Totalmente ajena a todo. Una pausa. Una vez que esto se concrete, no tendrá nada. Emma apretó los puños mientras escuchaba. No solo estaba tratando de privarla de su fortuna, estaba cometiendo un fraude a una escala que podría arruinar vidas. Inversores, empleados, socios comerciales. Si esto saliera a la luz, no solo estaría en juego su matrimonio. Se derrumbaría todo su imperio. El siguiente paso era contratar a un experto. Damien le presentó a Lucas Patel, un contable forense con reputación de exponer la corrupción financiera. Lucas trabajó rápidamente, examinando los documentos que ella le proporcionó y rastreando transacciones que habían quedado enterradas bajo capas de engaño. No pasó mucho tiempo antes de que confirmara lo que ella ya sospechaba: Nathan no solo le estaba ocultando activos. Estaba robando a su propia empresa, canalizando dinero a través de sociedades fantasma para inflar las ganancias y mantener contentos a los inversores. Emma se sentó frente a él mientras presentaba las pruebas, con los dedos agarrando el borde de la mesa. Si esto se hace público, empezó a perder el interés. Está acabado, dijo Lucas con sencillez. No solo en el tribunal de divorcios, sino en el plano penal. Damien se reclinó en su silla y lentamente se formó una sonrisa. Lo que significa que tenemos ventaja. Emma exhaló y se estabilizó. Ella había estado preparada para luchar por lo que era suyo, pero ahora, las apuestas habían cambiado.
No solo estaba tratando con un marido infiel. Estaba tratando con un criminal. Pero eso solo la hizo más decidida. No iba a pedirle sobras. No iba a dejar que él decidiera cómo terminaría esto. Ella iba a terminar con esto en sus términos. Emma había pasado semanas preparándose para este momento, y ahora que había llegado, no sentía nada más que una determinación gélida. Cada gramo de angustia, cada momento de duda se había quemado, dejando atrás solo a una mujer que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Nathan Sterling había pasado meses orquestando su caída, suponiendo que se derrumbaría bajo el peso de su traición. Pero hoy, él aprendería lo equivocado que había estado. Ella entró en su oficina sin llamar, con los papeles del divorcio en la mano como un arma cargada. Su asistente apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Emma la empujara y sus tacones hicieran ruido contra el piso de mármol mientras entraba al enorme espacio donde Nathan dirigía su imperio. Estaba sentado detrás de su escritorio, con el teléfono en la mano, en medio de una conversación. Cuando levantó la vista y la vio, arqueó las cejas con sorpresa antes de enmascararla rápidamente con indiferencia. «Te llamaré más tarde», murmuró en el teléfono, lo dejó y se reclinó en su silla. «Emma», dijo suavemente, su voz transmitía la arrogancia habitual que una vez la había cautivado. «¿A qué debo el placer?» Emma no se sentó. En cambio, dio un paso adelante y colocó la gruesa pila de papeles directamente frente a él. «Voy a archivar primero». Por un breve segundo, ella lo captó, con un destello de vacilación en sus ojos. Desapareció en un instante y fue reemplazada por una sonrisa burlona mientras recogía los papeles y los hojeaba con fingido desinterés. «Has estado ocupada», dijo, con un tono casi divertido. «Pero odio decírtelo, cariño, pero esto no cambiará nada». Ambos sabíamos que esto iba a pasar. Emma se cruzó de brazos, con una postura firme. «Oh, sé que esto va a pasar. Pensé que sería bueno que supieras que no me voy a ir en silencio». Nathan se rió entre dientes y sacudió la cabeza mientras arrojaba los papeles sobre su escritorio. «Emma, no hagamos que esto sea feo. Ambos sabemos cómo va a terminar esto. Tú recibirás lo que es justo y yo seguiré con mi vida. No hay necesidad de convertir esto en un espectáculo». Ella inclinó la cabeza, con una expresión indescifrable. «¿Quieres decir que me dejarás sin nada mientras tú y Lily se van con todo?» Por primera vez, la diversión en sus ojos vaciló. «No sé qué crees que sabes, pero yo sé sobre las cuentas en el extranjero». Ella lo interrumpió con voz firme y fría. «Sé que has estado moviendo activos para mantenerlos fuera de mi alcance. Sé lo del fraude, las empresas fantasma, los fondos de los inversores robados. Y sé lo de Lily». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Nathan apenas cambió, pero ella vio el destello de tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se curvaron ligeramente contra el escritorio. Era bueno en el control, pero ella no lo conocía desde hacía tanto tiempo como para darse cuenta cuando se ponía nervioso. Entonces, con la misma rapidez, exhaló y sacudió la cabeza riéndose. «Jesús, Emma. ¿Eso es lo que es? ¿Un intento dramático de asustarme? Has visto demasiados dramas legales». Emma no reaccionó. En cambio, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y presionó play. La voz de Nathan llenó la sala. «No, los fondos ya se han transferido. Las cuentas en el extranjero están seguras. La SEC no nos tocará si no sabe dónde buscar». Luego la voz de Lily, petulante y segura. «¿Y tu esposa?» La voz de Nathan de nuevo, clara como el día. Completamente ajena a todo. «Una vez que esto se concrete, no tendrá nada». La grabación terminó y un silencio espeso se instaló entre ellos. Por primera vez, Nathan no tenía una respuesta. Su rostro se había puesto pálido y sus dedos se apretaron ligeramente contra el borde del escritorio. Emma se inclinó hacia adelante y su voz sonó apenas por encima de un susurro. «Si luchas contra mí, no me quedaré solo con la mitad. Me quedaré con todo». Nathan tragó saliva y su máscara de control se quebró en los bordes. Por primera vez, la vio no como la mujer a la que una vez había manipulado, sino como una oponente. Y ella pudo verlo en el momento en que se dio cuenta de que la había subestimado gravemente.
Nathan no dijo una palabra más mientras Emma se daba la vuelta y salía de su oficina, haciendo sonar sus tacones contra el piso pulido con cada paso medido. Ella no miró hacia atrás, no hacía falta. Había visto el miedo en sus ojos, la forma en que su mandíbula se había apretado al procesar lo que ella acababa de hacer. Sabía que no estaba mintiendo. Ahora ella tenía el poder y él no tenía idea de qué iba a hacer con él. Ese pensamiento la acompañó durante el resto del día, dándole una sensación de calma que no había sentido en semanas. Siempre había sabido que los hombres como Nathan no respondían a las emociones, a las lágrimas ni a las súplicas. Respondieron al poder, al control. Y ella acababa de dejar claro que ya no era la esposa ingenua de la que él creía que podía prescindir. Esa noche, asistió a una gala benéfica, un evento de alto perfil organizado por uno de los círculos sociales más elitistas de la ciudad. No había planeado ir, pero ahora parecía el lugar perfecto para hacer una declaración. Llevaba un vestido de color esmeralda intenso, el color contrastaba con su piel. Su postura era serena y despreocupada. Si alguien esperaba ver a una mujer destrozada por la traición, estaba muy equivocado. Casi inmediatamente, vio a Nathan de pie cerca de la barra, hablando con un grupo de ejecutivos. Su máscara estaba puesta de nuevo, su expresión era tranquila y legible, pero había algo diferente en su actitud, tensa, cautelosa. Sabía que ella estaba allí. Él la estaba observando, pero no fue Nathan quien se acercó a ella primero, sino Lily. La secretaria sonrió burlonamente mientras se cruzaba en el camino de Emma, con una copa de champán en la mano y el suave resplandor de la lámpara de araña reflejando el brazalete de diamantes que rodeaba su muñeca, que Emma reconoció como un regalo que le había dado a Nathan años atrás. Bueno, dijo Lily arrastrando las palabras, inclinando la cabeza mientras le echaba un vistazo a Emma. Estás manejando todo esto sorprendentemente bien. Casi esperaba que estuvieras llorando en una botella de vino en algún lugar. Emma arqueó una ceja, negándose a morder el anzuelo. Hacen falta más que un par de serpientes para ponerme nerviosa. Lily se rió, aunque había un tono de irritación en su voz. Veo que sigues actuando. Sabes, en realidad es triste que todavía pienses que eres importante en todo esto. Nathan y yo. Se inclinó ligeramente y bajó la voz con aire conspirador. Ya ganamos. Emma no parpadeó. Es adorable, la sonrisa de Lily vaciló. Eres patética. Emma simplemente tomó un sorbo lento de su champán, su expresión era indescifrable. Lily pensó que estaba regodeándose, pero no tenía idea de lo cerca que estaba de su propia destrucción. Y entonces, Lily cometió un error. Impulsada por el alcohol y el exceso de confianza, se volvió hacia un pequeño grupo de invitados, inversores, ejecutivos e incluso algunos periodistas y comenzó a hablar. En voz alta. De verdad, dijo con una risa petulante, mientras hacía girar el champán en su copa. Nathan se preocupó al principio, pero le dije que sería fácil. Emma no tenía ni idea. Teníamos todo bajo control y trasladamos el dinero antes de que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma. Quiero decir, ni siquiera lo vio venir. Emma no tuvo que hacer nada. En el momento en que las palabras salieron de la boca de Lily, la sala se movió. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. El aire se espesó con algo eléctrico, una tensión tácita que se extendió hacia afuera como una ola. Y luego llegaron los susurros. Emma vio cómo se desarrollaba todo en tiempo real. La forma en que una periodista sacó su teléfono sutilmente, como las cejas de un inversor se fruncieron con repentina preocupación, la forma en que la expresión de un miembro de la junta se ensombreció cuando las implicaciones de las palabras de Lily se asimilaron. Lily, ajena a todo, siguió hablando. ¿La mejor parte? Ella cree que va a sacar algo de esto. Pero Nathan. Soltó otra carcajada, levantando su copa. Digamos que él siempre va un paso por delante. Emma no necesitó decir una palabra. Simplemente dejó su vaso vacío en la bandeja de un camarero que pasaba y se dio la vuelta, abriéndose paso entre la multitud que murmuraba, dejando que Lily cavara su propia tumba. Cuando Emma salió, con el aire fresco de la noche en su piel, ya sabía lo que le esperaba. En cuestión de horas, las palabras de Lily se difundirían. La prensa difundiría la historia.
Los rumores en la sala se convertirían en titulares. Y por la mañana, el imperio de Nathan Sterling pendería de un hilo. Mientras se deslizaba hacia el asiento trasero de su auto, una lenta y satisfecha sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Nathan la había subestimado. Y ahora, ella sostenía la cerilla que quemaría su mundo hasta los cimientos. Emma no tuvo que esperar mucho para ver las consecuencias. Cuando se despertó a la mañana siguiente, su teléfono ya estaba inundado de mensajes. Algunas de periodistas que buscaban una declaración, otras de conocidos que de repente recordaban su existencia ahora que estaba en el centro del escándalo más sonado del mundo empresarial, pero las más satisfactorias de todas fueron las que no recibió. No hubo mensajes de Nathan para controlar los daños. No hubo mensajes de voz arrogantes que intentaran suavizar las cosas. Su silencio significaba una cosa. Estaba apurado. Encendió las noticias y allí estaba. El rostro de Nathan estampado en la pantalla. El otrora venerado CEO ahora es objeto de escrutinio. Los titulares fueron brutales. El imperio Sterling en crisis. Acusan a un director ejecutivo de fraude y descubren cuentas secretas en el extranjero. Las acciones de Sterling se desploman en medio de un escándalo financiero. Un denunciante en una gala expone una corrupción impactante. Emma sonrió burlonamente ante esa última. Denunciante. No tenía ni idea de que el verdadero artífice de la caída de Nathan no era una fuente anónima, sino su propia arrogancia. O, más precisamente, la lengua suelta de Lily. Nathan había pasado toda su carrera construyendo cuidadosamente su imagen. Pero ahora, su imperio se estaba desmoronando y ella apenas había movido un dedo. Ella simplemente le había dado suficiente cuerda para que se ahorcara. Al mediodía, las cosas se intensificaron. La Comisión de Bolsa y Valores anunció una investigación oficial sobre Sterling Enterprises. Se había enviado un equipo de contables forenses para que revisara las finanzas de la empresa. Los accionistas estaban indignados y la junta directiva, desesperada por proteger sus propios intereses, ya se estaba distanciando de Nathan. Emma recibió una llamada de Damien justo después del almuerzo. «Está sucediendo», dijo sin preámbulos. «La junta se reunirá esta tarde. Están votando para obligarlo a dimitir». Se reclinó en su silla y exhaló lentamente. «Bien». «Mejora», continuó Damien. Despidieron a Lily. Oficialmente, dicen que es una violación de la política de la empresa. Pero ambos sabemos que ella fue la chispa que desencadenó todo. Emma se permitió una risa genuina y poco habitual. Lily había pasado meses creyendo que era intocable, creyendo que había ganado. Ahora, no era más que un daño colateral en el barco que se hundía de Nathan. Al caer la tarde, se hizo el anuncio: Nathan Sterling había sido destituido como director ejecutivo de Sterling Enterprises. Las acciones de la empresa habían tocado su punto más bajo en más de una década y los reguladores estaban a la caza de nuevos culpables. Y entonces, como si el universo quisiera regalarle a Emma un último momento de satisfacción, Nathan llamó. Ella dejó sonar el teléfono varias veces antes de contestar, con voz suave, casi divertida. «¿Nathan?» Un momento de silencio. Luego, su voz baja, tensa. «¿Estás feliz ahora?» Emma cruzó las piernas y miró por la ventana hacia la ciudad. «No estoy triste». Soltó una risa amarga. «¿De verdad crees que has ganado?» «No necesito pensar, Nathan». «Ya lo sé». Otro silencio. Este más largo. Casi podía oír el peso de la situación, la comprensión que se apoderaba de él de que había perdido. No solo su compañía, no solo su reputación, sino el control que alguna vez había ejercido sin esfuerzo. «Podrías haberte ido sin más», dijo finalmente, con voz más tranquila, casi resignada. «No tenías por qué destruirme». Emma sintió que algo agudo se retorcía en su pecho, no arrepentimiento ni compasión, sino una certeza profunda e inquebrantable. «Tú tampoco». Terminó la llamada y colgó el teléfono sin pensarlo dos veces. Nathan Sterling había pasado años construyendo su imperio sobre la base del engaño, la manipulación y la creencia de que era intocable. Pero la verdad era que nunca había sido tan poderoso como creía. Y ahora, el mundo finalmente lo sabía también. Las semanas que siguieron parecieron surrealistas. La caída de Nathan,
que en un principio se fue desmoronando lentamente, se había convertido en un colapso a gran escala. La investigación de la SEC desenterró más de lo que nadie esperaba: malversación de fondos, valoraciones fraudulentas de acciones, empresas fantasmas rastreadas hasta cuentas ocultas en el extranjero. Cuando los fiscales federales intervinieron, el caso contra él era innegable. Nathan Sterling se enfrentaba a cargos penales y su reputación, otrora dorada, se había reducido a una historia con moraleja. Emma observó todo lo que sucedía desde la distancia y su nombre fue cuidadosamente omitido de los titulares. Aunque ella no era ni mucho menos invisible en el circo mediático que rodeó su caída, el público la vio como lo que era, la mujer a la que él había tratado de arruinar, la que se había alejado más alta que nunca. No hizo declaraciones públicas, no concedió entrevistas y, cuando los periodistas se presentaron en su puerta, simplemente sonrió y cerró la puerta. El imperio de Nathan se había construido sobre mentiras, y ahora esas mentiras lo habían aplastado bajo su peso. La ironía no se le escapó, pero a Emma no le interesaba verlo sufrir. Ella ya había ganado. Su acuerdo de divorcio se concretó antes de lo esperado. Nathan se encontraba en una situación legal complicada y no tenía margen para oponerse a sus demandas. Ella se fue con algo más que seguridad financiera, se fue con claridad y con un propósito. Por primera vez en años, no estaba atrapada en la versión de su vida de otra persona. Era libre de escribir la suya propia. Y así lo hizo. Utilizó parte de su dinero para comprar una casa modesta en las afueras de la ciudad, no un ático ni una urbanización extensa, sino un lugar que le pareciera suyo, un lugar donde pudiera respirar. Después, centró su atención en algo más grande. Había pasado meses aprendiendo con qué facilidad las mujeres como ella, mujeres que se habían dedicado a sus matrimonios, a sus familias, a los sueños de sus maridos, podían ser descartadas, tomadas por sorpresa, dejadas sin nada. Había tenido suerte. Lo había visto venir justo a tiempo para contraatacar. Pero no todas tenían los recursos, las conexiones o el conocimiento para hacer lo mismo. Así que ella creó algo para ellas. La Fundación Sterling, como la llamó, el nombre de Nathan se convirtió en algo útil por primera vez en su existencia, fue diseñada para mujeres que habían sido abandonadas en la ruina financiera por hombres poderosos y engañosos. Divorciadas que habían sido engañadas para firmar acuerdos injustos, mujeres que habían perdido todo a manos de parejas manipuladoras, madres solteras que luchaban por reconstruirse. Contrató asesores financieros, expertos legales y orientadores profesionales, creando una red de apoyo para quienes más lo necesitaban. La fundación no tardó mucho en ganar fuerza. Donantes de alto perfil se acercaron, atraídos por su historia y su causa. En menos de un año, la causa se había expandido más allá de su visión inicial. No se trataba solo de recuperación, sino de poder. Enseñar a las mujeres a protegerse, a recuperar lo que les habían arrebatado, a resurgir de las cenizas de su pasado más fuertes que antes. Ella no era una víctima. No era solo la exesposa de Nathan Sterling. Ella era algo mucho más peligroso. La primera vez que vio a Nathan después del divorcio fue en un tribunal. No para el acuerdo, que ya había terminado hacía tiempo, sino para la sentencia. Estaba sentado a la mesa de la defensa, con su traje, que alguna vez fue impecable, arrugado y la expresión vacía. Sus abogados habían luchado por un acuerdo con la fiscalía, pero las pruebas habían sido demasiado abrumadoras. Los cargos se mantuvieron. Fraude de valores. Evasión fiscal. Malversación de fondos. El juez dictó sentencia con firme autoridad. Nathan Sterling fue sentenciado a 10 años de prisión federal. Emma no sintió nada. Sin alegría, sin tristeza, sin resentimiento persistente. Solo un cierre. Salió de ese tribunal y comenzó el resto de su vida. Meses después, estuvo presente en la inauguración de una nueva oficina de la Fundación Sterling y vio cómo las mujeres se reunían en el interior, se inscribían en talleres de planificación financiera y se sentaban con expertos legales que las ayudarían a sortear las complejidades de sus divorcios. Había una fuerza silenciosa en el aire, la clase de fuerza que surge al saber que ya no estás sola. Una periodista se le acercó mientras estaba de pie cerca de la entrada. Podrías haber aceptado tu acuerdo y desaparecer, dijo. ¿Por qué esto? Emma sonrió, mirando a las mujeres que estaban adentro. Porque ellas merecen algo mejor. Y ella también.
Emma se había adaptado a su nuevo hogar más rápido de lo que hubiera creído posible, pero el silencio que cubría el lugar todavía le resultaba extraño a veces. Se despertaba por la mañana y se quedaba en la cama unos minutos más, escuchando los sonidos a los que se había acostumbrado. El lejano timbre del teléfono de Nathan, las discusiones silenciosas que tenían cuando él llegaba tarde, el ruido de los papeles de las reuniones que nunca explicaba del todo. Nada de eso existía allí. El silencio era suyo ahora, una quietud que podía llenar o dejar intacta a su antojo. Al principio, no estaba segura de cómo manejar la situación, estaba acostumbrada a estar nerviosa, acostumbrada a escuchar pasos o prepararse para otro comentario desdeñoso. Ahora, simplemente había un vacío, y ese vacío se sentía liberador y abrumador a la vez. Se dio cuenta de que había pasado tantos años ajustando su horario, sus estados de ánimo y toda su identidad en torno a un hombre que la había considerado secundaria a sus ambiciones. En ese espacio, no tenía expectativas de nadie más que cumplir. Algunas mañanas, casi entraba en pánico al pensar que tal vez necesitaba hacer algo más productivo. Más impresionante. Pero luego se recordaba a sí misma que la curación no se ceñía a un cronograma ni a una lista de cosas por hacer. A veces significaba tomarse el día a su propio ritmo, leer una novela de cabo a rabo de un tirón y luego salir al pequeño patio que había decorado con flores y hierbas en macetas, respirando el aroma del romero y el tomillo mientras el sol le calentaba las mejillas. Otros días, significaba enfrentarse a los restos del pasado que aún cargaba, viejas fotos con las que se topaba en una caja, los recuerdos de momentos más felices que ahora parecían distantes pero aún dolorosamente reales. Se permitió lamentar lo que había perdido sin disculparse por las lágrimas. El duelo era complicado y, aunque había recuperado su poder, todavía no había borrado las décadas que había pasado construyendo una vida con alguien que, en última instancia, la traicionó. Pero día a día, el dolor fue menguando y fue reemplazado por algo más firme, algo que se parecía más al respeto por sí misma. Comenzó a ocupar su tiempo con las pasiones que una vez había dejado de lado, redescubriendo rincones de sí misma que había descuidado en nombre del matrimonio y las obligaciones sociales. Encontró su viejo caballete en el fondo de un armario, el marco de madera lleno de polvo y los pinceles llenos de pintura vieja. Los limpió con cuidado, desenvolvió un juego de óleos que había comprado años atrás pero que nunca había usado y comenzó a experimentar con el color sobre lienzo. Los primeros intentos fueron trazos torpes y desiguales que le recordaron que no tenía práctica, pero descubrió que no le importaba. No se trataba de pintar una obra maestra, se trataba del simple acto de dejar que su creatividad fluyera sin control. Cuando se sentía inquieta, cogía las llaves y conducía, no a los restaurantes y eventos de lujo de la ciudad que solían llenar su agenda, sino a pequeños pueblos apartados de los caminos trillados. Pasaba los fines de semana en pintorescos bed and breakfasts donde no tenía más obligaciones que explorar tiendas de antigüedades, beber té en cafés tranquilos o pasear por mercados de agricultores sin un horario. Incluso empezó a llevar un diario, en el que anotaba sus pensamientos y observaciones cada vez que surgían, dándose permiso para procesar lo que había vivido. Había días en los que escribía páginas de cruda reflexión, desenredando los nudos de resentimiento y dolor que se habían acumulado a lo largo de los años. Otros días, escribía anécdotas tontas sobre un gato callejero que parecía visitar su jardín todas las tardes, o una nueva receta que había probado y que no le había salido del todo bien, pero que la hacía reír de todos modos. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se había sentido realmente presente en su propia vida. Ya no se limitaba a reaccionar ante los planes de los demás, sino que decidía lo que quería y lo que le parecía correcto. Uno de los cambios más significativos en su vida fue la gente con la que decidió rodearse. El circuito social que había elegido. Ellos respondieron con entusiasmo a sus invitaciones a tomar un café o a un brunch, compartiendo historias de sus propias vidas, fracasos, triunfos y todo lo demás. Emma sintió un renovado sentido de pertenencia, un recordatorio de que la amistad genuina no giraba en torno a la riqueza o al estatus. También conoció a nuevas personas, vecinos que vivían vidas sencillas y honestas, dirigían negocios locales o trabajaban en campos muy alejados del entorno corporativo de alto riesgo que alguna vez conoció. Descubrió que esos conocidos casuales se convertían en verdaderas amistades. Podía hablar abiertamente sobre el jardín que estaba cultivando, o la pintura que estaba intentando pintar, o una receta que quería mejorar. Sin pretensiones, sin juicios sutiles. Fue liberador darse cuenta de que no la juzgaban por su apellido ni por el patrimonio neto de su marido, sino por quién era ella en ese momento.
Seguía trabajando en la Fundación Sterling, asegurándose de que las mujeres atrapadas en dinámicas de poder injustas tuvieran recursos legales y asesoramiento financiero, pero equilibraba ese trabajo con la protección feroz de sus límites personales. Aunque quería ayudar, había aprendido por las malas que no podía servir de una taza vacía. Necesitaba recargarse, continuar su propio viaje de sanación y autodescubrimiento. Fue en esa época cuando una vieja amiga de la universidad se puso en contacto con ella, con la que había estudiado antes de que la Facultad de Derecho la llevara a una dirección y el matrimonio la llevara a otra. Olivia había estado siguiendo la historia de Emma a través de las noticias y las redes sociales, pero sabía que había más de lo que sugerían los titulares. También sabía que Emma buscaba algo más que la fundación, un emprendimiento que respondiera directamente a su necesidad de renovación personal. Olivia tenía un plan, un retiro de bienestar diseñado para mujeres que buscan reconstruir sus vidas, alejarse de su caos personal y profesional y volver a centrarse en un entorno holístico y de apoyo. Habló con pasión sobre programas de atención plena, sesiones de terapia grupal, clases de yoga y talleres guiados donde las mujeres pueden explorar nuevas posibilidades. El proyecto estaba todavía en sus primeras etapas y carecía de los fondos y la experiencia organizativa necesarios para despegar. Sin embargo, Olivia estaba segura de que podría prosperar en las manos adecuadas. Emma no lo dudó. Conoció a Olivia en persona para ver el sitio propuesto, una propiedad extensa a pocas horas de la ciudad, rodeada de colinas onduladas y espesos bosques. Había una casa grande y antigua que necesitaba reformas, un granero reconvertido que podría convertirse en un estudio multiusos y un sinfín de posibilidades para realizar actividades al aire libre. Mientras Emma caminaba por el campo, podía imaginar a las mujeres reunidas allí, respirando el aire fresco, sintiéndose seguras quizás por primera vez en años. Se los imaginó redescubriéndose a sí mismos, tal como ella lo había hecho a su manera, sin las restricciones del juicio o las expectativas. Y se imaginó a sí misma allí también, ofreciendo el tipo de apoyo que hubiera deseado tener cuando su mundo se desmoronó por primera vez. No vio solo una oportunidad de negocio, sino un santuario, un lugar donde la curación podría ocurrir de manera lenta y orgánica, lejos de las miradas indiscretas y las presiones sociales. Cuando Olivia le preguntó si le interesaría convertirse en inversionista, Emma sintió una oleada inmediata de entusiasmo. Sabía que se trataba de algo más que una decisión financiera. Era un compromiso con una causa que resonaba en cada paso de su trayectoria hasta el momento. Por supuesto, ella contaba con el capital gracias al acuerdo de divorcio que los propios errores de cálculo de Nathan le habían proporcionado, pero también tenía el deseo de darle forma a algo significativo, de canalizar sus experiencias en un proyecto que pudiera ayudar a otras personas. Vio paralelismos entre este retiro y la fundación que había creado, ambos destinados a empoderar a las mujeres, pero de maneras diferentes. La fundación abordó las complejidades legales y financieras que atrapaban a tantas mujeres, mientras que el retiro ofrecía un enfoque más holístico para reconstruir el sentido de identidad. Esa noche, firmó los documentos iniciales, una decisión fácil que la hizo sentir a la vez vigorizante y tranquila. Durante mucho tiempo, las decisiones en su vida habían estado sujetas a la aprobación de Nathan, o modificadas por su equipo de asesores para que se ajustaran a su imagen. Ahora, cada paso que daba era completamente suyo. Ya no era la mujer que estaba detrás del poderoso director ejecutivo, era la mujer que forjaba su propio camino. Lo sentía en su manera de comportarse, en la confianza que brillaba en su voz cuando hablaba de los planes para la gran inauguración del retiro. Esta vez, no estaba invirtiendo energía en el imperio de otra persona, estaba creando su propio futuro. Y así, una vez que la caída de Nathan quedó atrás, Emma se encontró rodeada por el silencio que alguna vez había temido y descubrió que el silencio también podía significar libertad. Llenó sus días de color y risas, a veces pintando junto a los amplios ventanales de su sala de estar, a veces viajando a pequeños pueblos y respirando la novedad de lugares muy alejados de los rascacielos corporativos y los lujosos áticos. Se aferró a su diario, con sus confesiones y esperanzas garabateadas en sus páginas, cada entrada un paso más cerca de la plenitud. Observó cómo sus amistades se profundizaban, cómo la gente que la rodeaba celebraba sus triunfos y la apoyaba en los momentos de inseguridad que aún persistían. Y sintió que algo que no había experimentado en mucho tiempo le hacía vibrar, una sensación sostenida de satisfacción, construida no sobre la aprobación o los logros de otra persona, sino sobre la paz que había encontrado en su interior. Había dejado de lado la necesidad de ser perfecta a los ojos de todos, excepto los suyos, y al hacerlo, reivindicó un poder más fuerte que cualquier nombre, cualquier fortuna o cualquier titular fugaz que pudiera darle.
Había descubierto, por fin, lo que significaba tener el control de su propio destino. Emma se entregó de lleno al retiro de bienestar, no solo como inversora, sino como una presencia orientadora para las mujeres que acudían en busca de paz. La vieja casa que habían renovado, que antes era un conjunto de habitaciones polvorientas y pisos que crujían, ahora rebosaba de calidez y energía silenciosa. Algunas entraban por las nuevas ventanas por las mañanas, pintando las paredes de dorado, y por las noches, el sonido de las risas se filtraba por los pasillos mientras las mujeres se reunían en la cocina comunitaria o en el columpio del porche trasero. Algunas mujeres llegaban perdidas, con los ojos ensombrecidos por el cansancio, el corazón herido por la traición o las interminables demandas de personas que nunca se habían preocupado por su bienestar. Otros llegaron en pequeños grupos, atraídos por la promesa de sanación y la oportunidad de reconectarse con ellos mismos. Emma los vio acomodarse en sus habitaciones, agarrando ansiosamente cuadernos o maletas llenas de recuerdos de las vidas que estaban dejando atrás. Lentamente, a lo largo de días y semanas, vio que sus hombros se relajaban, los vio comenzar a sentarse juntos bajo los robles, compartiendo historias en voz baja hasta que las lágrimas dieron paso a sonrisas cautelosas. Reconoció partes de sí misma en todos ellos, la angustia y la confusión que había atravesado una vez cuando su propio mundo se derrumbó. Sin embargo, en lugar de quedarse en el pasado, se propuso mostrarles que el futuro podía ofrecer más que supervivencia, podía ofrecer posibilidades. Dirigió talleres sobre atención plena y los alentó a probar nuevas actividades, ya fuera pintar en el estudio improvisado o escribir cartas que nunca enviarían. Cada vez que veía a alguien con dificultades, le ofrecía una palabra amable o una sugerencia amable de dar un paseo por el arroyo o unirse a una sesión de yoga matutina bajo el gran sauce. Les recordaba que no había prisa, que la curación no era una carrera ni una competición, sino un viaje que había que recorrer a su propio ritmo. En esos momentos, recordaba sus primeros días de libertad, cuando el silencio parecía un intruso y la ausencia de caos parecía desorientadora. Había habido momentos en los que había pensado que tal vez nunca volvería a sentirse verdaderamente estable, no después de todo lo que Nathan le había hecho pasar, no después de ver cómo la vida que había construido se resquebrajaba bajo el peso de los secretos y las mentiras. Pero allí, entre personas que entendían el dolor y el triunfo, se sentía agradecida por el vacío que una vez había temido. Ese vacío se había convertido en un lienzo sobre el que podía pintar una nueva vida, una definida por la elección en lugar de la obligación. Entre talleres y sesiones de planificación para futuros programas, Emma se escabullía a su pequeño rincón en el terreno, un claro bañado por el sol donde la hierba alta se mecía suavemente con la brisa. Llevaba allí su cuaderno de dibujo o, a veces, un diario muy usado. Estirada sobre una manta, dibujaba las flores silvestres que se mecían con el viento, escribía versos sobre la transformación y la resiliencia o simplemente cerraba los ojos y escuchaba el susurro de las hojas. Hacía tiempo que había dejado de medir sus días en función de lo productiva que parecía a los demás. En cambio, contaba sus horas por los momentos de claridad, por el alivio gradual de la tensión en su pecho cuando pensaba en el pasado. Con el tiempo, se dio cuenta de que la amargura que alguna vez había sentido hacia Nathan ya no tenía cabida en su interior. Ella no excusaba lo que él había hecho, pero se negaba a dejar que la ira definiera su identidad. Él estaba cumpliendo su condena, su imperio destruido por su propia avaricia. Ese capítulo de su vida había terminado. A veces recibía llamadas de periodistas que aún querían extraerle una cita sensacionalista, pero no les daba nada. Su única declaración era la vida que llevaba ahora, una silenciosa refutación de la idea de que su valor alguna vez había estado ligado a la aprobación de un hombre. Había construido algo extraordinario allí, no solo para ella misma, sino para cada mujer que pasaba por las puertas del retiro. Contrató consejeros dedicados, instructores de yoga capacitados y nutricionistas que creían en la curación holística, para garantizar que el retiro funcionara como un ecosistema bien ajustado de empatía y empoderamiento. Como el lugar era mucho más que un lugar de descanso físico, era un testimonio de la idea de que uno puede superar el dolor y la traición para encontrar una versión más profunda y honesta de la felicidad. Los donantes también tomaron nota. Algunas provenían de los mismos círculos en los que ella tuvo que moverse como esposa de Nathan Sterling, pero ya no la veían como una simple socialité. Estaban impresionadas con su visión, inspiradas por las historias de transformación que surgían del retiro. Las mujeres que completaron su tiempo aquí a menudo dejaban testimonios personales, notas pegadas en un tablero de corcho cerca de la entrada o cartas enviadas por correo electrónico semanas después de regresar a casa, describiendo cómo habían llegado sintiéndose destrozadas y se habían ido con un renovado sentido de sí mismas.
Emma leyó atentamente cada uno de esos mensajes, a veces conmovida hasta las lágrimas por su gratitud, a veces recordando las batallas internas que había librado para estar donde estaba ahora. En las noches tranquilas, a veces se encontraba en el área común, bebiendo té con un recién llegado que luchaba por dormir, compartiendo amables palabras de consuelo diciéndole que estaba bien estar inseguro. Otras noches, se dirigía a la playa que estaba al otro lado de la propiedad. Era una modesta franja de costa enclavada en una bahía, una joya secreta que parecía hecha a medida para la introspección. Las puestas de sol allí eran un espectáculo de suaves tonos naranjas y rosas que lentamente se atenuaban hasta convertirse en violeta. Caminaba descalza por la arena, sintiendo la brisa del océano enredarse en su cabello, un sutil recordatorio de la infinita capacidad de la vida para cambiar. Cada vez que se paraba al borde del agua, recordaba el primer momento en que se dio cuenta de que era verdaderamente libre, de que ya no tenía que medir cada paso que daba con los planes de otra persona. Y esa sensación de libertad se expandía cada día, llenando los espacios donde antes habitaba la duda. No esperaba encontrarse con nadie allí, especialmente con alguien que despertara su interés, pero la vida tenía una forma de sorprenderla de las formas más suaves. Una tarde, mientras paseaba por la orilla viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, oyó pasos en la arena. Un hombre se acercaba desde la dirección opuesta, con las manos en los bolsillos y la mirada yendo de ella a las olas y viceversa. Era un visitante del retiro que estaba allí para apoyar a una prima que estaba pasando por su propio divorcio. Emma lo había visto antes, pero no le había dicho más que un saludo cortés. Entablaron una conversación relajada, intercambiando observaciones sobre los colores del cielo, la fuerza de la marea y la dulce serenidad que parecía envolver ese lugar al anochecer. Él le dijo su nombre y ella le dijo el suyo, aunque él ya sabía quién era. No había juicio en sus ojos, ningún intento de impresionarla con historias de éxito o riqueza. Simplemente parecía sentir curiosidad por la mujer que había construido ese santuario para otros. Caminaron juntos por la orilla del agua, sus palabras transportadas por el suave murmullo de las olas. Sintió una sensación de ligereza en el pecho, una chispa de diversión cuando él bromeó sobre sus torpes intentos de practicar yoga esa misma tarde. Cuando el sol se puso y el cielo se tiñó de índigo, se detuvieron para admirar el reflejo de la luz de la luna danzando sobre la superficie del agua. Él le preguntó si venía allí a menudo y ella asintió, explicando que la playa se había convertido en un lugar para pensar, respirar, recordar lo infinito y abierto que podía ser el futuro. No la presionó para que le contara más detalles sobre su pasado. No se adentró en los capítulos confusos de su vida que los tabloides habían devorado en su día. Parecía contento de compartir el momento, de apreciar la arena fresca bajo sus pies, de reírse en silencio cuando una ola particularmente fuerte los roció a ambos con gotitas saladas. No sentía nada de la ansiedad que solía oprimirle el pecho cuando estaba cerca de los hombres que intentaban afirmar su dominio o dirigir todas las conversaciones hacia ellos. En cambio, se sentía a gusto, los dos avanzaban al compás de la suave calma de la marea. Cuando finalmente se separaron, lo hicieron con el entendimiento mutuo de que ninguno de los dos necesitaba definir ni etiquetar nada. Tal vez se encontrarían de nuevo bajo el resplandor de las linternas del retiro, o pasarían uno al lado del otro por los jardines e intercambiarían un cálido saludo. Si conducía a alguna parte, estaba bien, si no, también estaba bien. Emma no sentía ninguna urgencia por transformar una tarde tranquila en un compromiso que cambiara su vida. Por una vez, simplemente se contentaba con existir en el espacio entre lo que era y lo que podría ser, dejando que el aire de la noche la llevara de regreso a su pequeña cabaña cerca de la casa principal del retiro. Se quitó la sal y la arena de la ducha, recordando la tranquilidad y la tranquilidad de esa conversación, las sonrisas relajadas, la maravilla compartida ante una costa iluminada por la luna. Se dio cuenta de que la alegría había entrado en su vida tan silenciosamente que al principio no la había notado. No era la fiebre maníaca del enamoramiento ni la euforia de un gran triunfo empresarial. Era una sensación de firmeza en su pecho, una confianza serena en su propia capacidad para afrontar el mañana sin temer lo que pudiera traer. Se dio cuenta de que no había sentido ese tipo de alegría desde que era mucho más joven, antes de que las exigencias de un matrimonio de alto perfil eclipsaran sus propios deseos. Ahora había vuelto al punto de partida, a la simple conciencia de que podía confiar en sí misma, de que tenía valor independientemente de la aprobación de cualquier hombre o de los resultados de cualquier empresa. Esa noche se quedó dormida sintiéndose más liviana que en años, saboreando la certeza de que ya no estaba definida por la historia de otra persona.
Finalmente había llegado a un lugar donde podía dejar que los momentos genuinos de conexión se desarrollaran de manera natural, sin el peso de su pasado sobre ella. Por la mañana, se levantó con el suave resplandor de la luz del sol, lista para afrontar las tareas del día con una sensación de anticipación en lugar de temor. El retiro fue su creación, un testimonio de su resiliencia y de su compasión por los demás que habían sido heridos. Estaba rodeada de personas que la respetaban y tenía todo el tiempo del mundo para descubrir nuevas facetas de sí misma que nunca había tenido la libertad de explorar. Sentía alegría, no la alegría fugaz y superficial que depende de la riqueza o de la presencia de una pareja poderosa, sino una satisfacción más profunda y profunda que provenía de vivir la vida en sus propios términos. Ella era Emma Sterling, en paz con la mujer en la que se había convertido, y finalmente entendió que la verdadera felicidad nunca había consistido en tenerlo todo. Se trataba de ser lo suficientemente libre para elegir el camino que la hiciera sentir verdaderamente viva. Si te gusta esto, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este artículo. Me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.